Bien. ¿Ustedes siguen viendo el PowerPoint? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada ustedes habían entrado a esa aplicación menti.com? Busquen esa aplicación, menti.com, y ahí donde les pide el código, pongan este código. Yo ahora lo voy a poner porque les quiero mostrar algo. 71 16 83 13. 71 16 83 13. Porque a lo mejor quiero mostrarles esto. La figura, ven que aparece la manito, la pueden agrandar, porque si no, no se ve bien la figura. ¿Sí? De acuerdo a lo que, a lo que la intuición de ustedes les da, la palabra continuo, la idea que tienen, contesten lo que les parezca. Pueden poner las letras de las funciones, pueden poner la palabra ninguna, pueden poner la palabra todas, pueden poner más de una función separadas por coma. ¿Sí? Acá, si quieren contestar varias al mismo tiempo, pueden contestar varias al mismo tiempo, separadas por coma. Si les parece que en ninguna, pueden poner la palabra ninguna. Si les parece que todas, pueden poner la palabra todas. O si no, las letras de las funciones que tienen acá separadas por coma. Y también ven que acá dicen abrir esto de acá abajo. Esto es si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación, hace clic acá y pregunta y hace una observación. Entonces, de acuerdo a lo que tengan en la cabeza, ¿sí? Para ver si y les digo que pongan la manito para agrandar ahí la función, a ver qué les parece. Los dejo unos minutos para que hagan esa actividad primero. ¿Quedó claro lo que tienen que hacer? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, tómense en unos minutos, lean lo que les está preguntando y de acuerdo a lo que les parezca, desde la intuición responden. Bueno, ya veo que van respondiendo. Ya están apareciendo los resultados. Yo los oculto, los muestro, ¿sí? Respondieron 22 hasta ahora.
Ahí muestro un poquitito más. La nube va cambiando a medida que van respondiendo. Respondieron 25 hasta ahora. ¿Están viendo en pantalla? Ahí voy mostrando los resultados. ¿Van viendo eso, chicos, cómo va cambiando la nube de palabras? Sí, profe. Bueno, hay como dos muy grandes, ¿no? Que aparecen hasta ahora. Bueno, la oculto un ratito, así siguen contestando. Hasta ahora respondieron 30. Participantes somos 49, así que todavía faltan responder algunos. Vamos a mostrarla otro poquito. Siguen ganando las mismas, parecen, ¿no? Ninguna y F es lo que contestan. Y G por allí, ¿no? Serían las tres principales. Bueno, 34 respuestas tenemos. ¿Alguien más necesita un tiempo para responder? Bueno, claramente está ganando la palabra con ninguna, ¿no? Bueno, corto acá. ¿Alguien más quiere responder? ¿Alguien necesita un ratito más de tiempo para responder? Bueno, dejamos acá. Vuelvo al PowerPoint. Voy a pegar. Percho. Esperen porque si no, no me deja pegar. Si lo tengo en formato presentación, no me deja pegar la imagen. Bueno, ¿por qué hice esta actividad de introducción? En matemática, a veces tenemos algunas ideas, algunos preconceptos que a medida que vamos definiendo los conceptos, a veces esas ideas se
se rectifican, a veces se ratifican y bueno, esa es un poco la idea. Vamos a ver si esta nube, una vez que termine de explicar todo lo que tengo que explicar, cambia o sigue igual que cuando comenzamos. Claramente, la respuesta que gana acá es ninguna, F o G. Pusieron, digamos que son las tres más grandes si queremos analizar esta nube. Cuando terminamos de ver toda la actividad de hoy, vamos a ver si esa nube cambia o permanece, porque para eso sirven las definiciones. Es muy importante que entiendan que en matemática hay que ser respetuoso con las definiciones y hay veces hay ciertas palabras o ciertos dichos que incluso aparecen mucho por internet y hasta aparece mucho esto en uno de los videos que están en las tareas. A veces hay ciertos dichos que nos hacen confundir. Entonces vamos a tratar de establecer la definición de continuidad. Continuidad, para empezar por continuidad, tenemos que empezar por definir la definición de continuidad de una función en un punto. Y si ustedes quieren, lo que se llama punto de acumulación del dominio, porque así está definido en los apuntes de cátedra. ¿Qué es un punto de acumulación del dominio? Tiene que ver con lo que vimos hace un tiempito. Punto de acumulación del dominio es todo punto, no me importa si ese punto está o no en el dominio, pero su entorno sí lo está. ¿Sí? Eso es punto de acumulación del dominio. No importa si este punto está o no está. Puede no estar como puede estar. O sea, ahí puedo tener un agujero lleno, un agujero vacío dentro del dominio. Pero lo importante es que lo que rodea al punto, el entorno del punto, sí pertenece al dominio de la función. Tanto el entorno derecho como el entorno izquierdo. A eso se llama punto de acumulación del dominio. Aclaro esto de punto de acumulación porque es lo que dicen los apuntes de cátedra. Entonces, la definición de continuidad en un punto dice que f de x es continua en el punto que llamamos A si se cumple esto. Esta definición se puede desglosar en tres partes. Si yo la desgloso en tres partes, la primera parte sería que tiene que existir f de A. O sea, tiene que existir la imagen de la función en dicho punto. Segundo, tiene que existir el límite para x tendiendo a A de esa función. Cuando decimos que tiene que existir el límite, me estoy refiriendo a que tiene que ser un límite finito. Me tiene que dar un número. Y la tercera condición, que acá está resumidas las tres, es que ambas cosas tienen que ser iguales, o sea, f de A tiene que coincidir con el límite, que es lo que está escrito acá. Esto reúne las tres condiciones. Tiene que existir la imagen en el punto, tiene que existir el límite para x tendiendo ese punto, ese límite tiene que ser finito y ambos deben ser coincidentes. La imagen en A tiene que coincidir con el valor del límite. Esta es una definición, ¿sí? Yo ahora voy a poner un par de funciones y vamos a ver si se cumple esa definición. Yo elegí un punto, en todas elegí el mismo punto, ahora van a ver qué punto es,
para analizar si esta definición se cumple o no en las funciones que vamos a estudiar a continuación. Si esta definición no se cumple, decimos si no se cumple esta definición, decimos, ¿qué sería lo contrario a continuo? Discontinuo. Claro, que f de x es discontinua en x igual a a. Fíjense en que estamos analizando la continuidad en un punto, ¿sí? En un punto. ¿Está claro esto? Ustedes en un papelito se anotan esta definición. La tienen anotadita en un papel, ahí al costado. Porque en las diapositivas que vienen vamos a analizar si esa definición se cumple o no para determinados puntos que yo les voy a ir diciendo. ¿Sí? En realidad elegí el mismo punto para todas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Anótense en la definición, anótense en así los 3 pasos y también todo junto. Sáquense en una foto de esta diapositiva, se la anotan en un papel y vamos a ir viendo las diapositivas siguientes. ¿Tomaron nota? ¿Alguien quiere preguntar algo de la definición? No. Bien. Muy bien. ¿Avanzo? ¿Puedo avanzar con la diapositiva siguiente? Sí, Por profe. mí, profe. ¿Sí? Bueno, todos copiaron la definición, ¿no? Sí, yo la copié. Bien. Bueno, tenemos esa función. Lo primero que todo el mundo con lápiz y papel en la mano, quiero que me digan cuál es el dominio de esa función. Piénsenlo. ¿Cuál es el dominio de esa función? El que ya lo tenga puede activar el micrófono y decirlo. Si alguien lo escribe en el chat, si vos, Fabián, lo estás mirando, me decís porque yo lo pierdo el chat. Sí, yo estoy mirando. ¿Todos los reales serían? Todos los reales, dice por allí no sé quién. Todos los reales menos 3. Todos los reales menos el 3, dice alguien por allí. Explica por qué todos los reales menos el 3. Porque el 3 es el que hace que el exponente de e sea 1 sobre 0 y eso no puede. Claro, el 3 es prohibido porque está en un denominador y ese denominador no puede ser 0. Así que reales menos el 3. Y todo este denominador, ¿alguna vez se puede hacer 0 todo este denominador? Si tengo 1 más algo que siempre, ¿qué signo tiene esta expresión? Positivo. Una base, Perdón. Positivo, o sea, la base es Claro. siempre es positiva.
Claro, si tenemos una base positiva y la elevamos a cualquier potencia, siempre esto nos va a dar un número positivo. La suma de dos positivos nos puede dar 0 alguna vez. Todo este denominador puede ser 0 alguna vez. No. No. Distinto si yo acá en vez de más hubiese tenido un menos. Si acá hubiese tenido un menos, me hubiese tenido que plantear si alguna vez todo este denominador se puede hacer 0. O sea, acá el problema lo tenemos en este denominador que está en el exponente. La x no puede tomar valor 3 porque si no me quedaría 1 dividido 0 y esa cuenta no tiene sentido en reales. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? Los reales menos el 3. Los reales menos el 3, ¿sí? Quiere decir entonces que no existe f de 3. ¿Estamos de acuerdo? Si no existe f de 3, miren la definición de continuidad de recién. ¿Va a ser continua la función en 3 o ya hay un renglón de la definición que no cumple? No, no va a ser. El primero ya no se cumple. Claro, ya el primer renglón no se cumple, pero resulta que, no obstante, vamos a ver qué sucede. O sea, ya en 3 sabemos que es discontinua la función, porque el primer renglón no lo cumple de la definición. Pero vamos a estudiar el límite para x tendiendo a 3. A ver, y de paso practicamos límites. Calcule el límite para x tendiendo a 3. Hace un ratito dije algo. Fíjense si es necesario calcular 3 por derecha y 3 por izquierda. A ver qué pasa. Lápiz y papel. Calculan el límite para x tendiendo a 3 y escucho qué es lo que me dicen. ¿Se acuerdan que hace un ratito puse una expresión parecida a esta recién en un ejemplo? ¿Va a ser lo mismo pensar 3 por derecha que 3 por izquierda? No. No, porque si me acerco 3 por derecha va a pasar algo con este infinitésimo y si me acerco a 3 por izquierda va a pasar otra cosa. A ver, ¿qué pasa? Por izquierda me sale más infinito a mí. Por izquierda de 3 me estás hablando, ¿no? Sí. Bueno, por izquierda de 3 sería poner 2,9 acá, ¿no? Entonces esto va a tender a 0 positivamente. Entonces queda e elevado a la más infinito. Y vos me dijiste que te da infinito, ¿qué cosa te da infinito? Lo hice mal, creo. ¿Eh? Creo que lo hice mal. Pero me da más infinito. ¿Pero qué te da más el infinito? ¿El límite de f de x o el límite de e elevado? Lo había hecho todo por separado esa parte porque me complica un poco. Vos Y hiciste esta partecita por separado. sí. Y Y esta después partecita te dio más infinito. Sí. ¿Está bien? Esta partecita es correcto. Vos te estás refiriendo a esto exclusivamente. Sí, justo eso solo. Está esa bien, parte. porque si me acerco a 3 del lado izquierdo, toma valores menores que 3. Si toma valores menores que 3, esto tiende a 0, pero tiende a 0 positivamente. 1 sobre algo que tiende a 0 es infinito, pero infinito positivo. E elevado a la más infinito, todo esto es infinito. Si a infinito le sumamos 1, ¿cómo sigue siendo todo este denominador?
Infinito. Infinito. Y una constante dividido infinito, Da 0. 0. Ahora vamos al análisis si me acerco a 3, pero del lado derecho. Si me acerco a 3 del lado derecho, esto toma valores mayores que 3. Este denominador tiende a 0, pero tiende a 0 ¿cómo? Negativamente. Sí. Entonces, una constante sobre un infinitésimo negativo tiende a menos infinito. E elevado a la menos infinito, todo esto, ¿a dónde tiende? A 0. A 0. Un 1 más un infinitésimo, ¿a dónde va a tender el denominador? A 1. A 1. Y 1 dividido 1, 1. entonces tenemos que los límites laterales son distintos. Los dos son inmediatos, no es un límite indeterminado, y esa sería la conclusión. 3 por derecha 1, 3 por izquierda 0, no existe el límite para x tendiendo a 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo podemos graficar esa función. Recuerden que si la grafico en GeoGebra, esos dos agujeros abiertos no van a aparecer, los tengo que agregar yo. Insisto con esto porque esto está hecho en GeoGebra, pero esos agujeros abiertos están agregados a mano. La imagen en 3, uno ve ese gráfico y dice que la imagen en 3 no existe y tampoco en este caso existe el límite. La función en 3 es discontinua. Ya con esta condición podíamos decir que era discontinua. Ahora vamos a ver que lo que pretendo hacer es que vean que existen distintos tipos de discontinuidades. Entonces, todo lo que estoy haciendo es para que podamos clasificar las discontinuidades. Bueno, ¿puedo avanzar con una segunda diapositiva? Sí. Bien. Esa función, dominio de G. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales Todos menos los- el 3. También todos los reales menos el 3. El único problema que hay ahí es el cociente, ¿no? Porque el seno se le puede calcular a cualquier valor. El seno no es conflictivo. El que es conflictivo es que tenemos un cociente y este denominador no puede ser 0. Así que el dominio, todos los reales menos el 3, igual que antes, no existe g de 3. Si no existe g de 3, la función ¿va a ser continua en 3? No. No, pero vamos a calcular el límite para x tendiendo a 3 de esta función. A ver, calculen lápiz y papel, límite para x tendiendo a 3. ¿Es un límite directo o es un límite indeterminado? Si es indeterminado, ¿qué indeterminación es? Si es directo, me dirán cuánto da. Si x tiende a 3, ¿a dónde tiende el numerador? 0. Tiende a 0. Voy a escribir el límite
acá. El denominador tiende a 0, es un infinitésimo. Y el de arriba también tiende a 0, porque si esto tiende a 3, esto es 9. Seno de algo que tiende a 0, tiende a 0. ¿Y esto con qué se resolvía? Límite notable. El límite notable. ¿Y cómo harían para...? Yo lo multipliqué el numerador por 3 y tal. O sea, multiplicar toda la función por 3 y también el denominador por 3. Claro, o sea, hago aparecer un 3 acá y un 3 acá. Y después tendríamos esto. Límite para x tendiendo a 3 de seno de 3x menos 9 sobre 3x menos 9 por límite para x tendiendo a 3 de 3. Y acá, o pueden poner directamente que esto es el límite notable. ¿Por qué esto es directamente el límite notable? Porque tienen seno de alguien, ese mismo alguien lo tienen en el denominador, y encima ese alguien es un infinitésimo, porque esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Y si no, hay que hacer ese cambio de variables, llamar z a 3x menos 9, cuando x tiende a 3, si ponemos un 3 acá, cuando x tiende a 3, z tiende a 0. Entonces, pasamos todo en función de z para el primer límite. Acá tenemos límite de una constante, es la constante, ya la resuelvo. Y esto es 1 por el límite notable, quiere decir que en definitiva nos está dando 3. Hay algunos profesores que exigen el cambio de variable. Yo, la verdad, que si me ponen que esto tiende a 0 y esto tiende a 0, y me ponen con palabras que esto es el límite notable, yo no exijo el cambio de variable. Pero acostúmbrense porque a lo mejor en algún ejercicio les aparece el cambio de variable y no saben lo que están haciendo, y lo que están haciendo es cambiando la variable, ¿sí? En definitiva, ese límite nos termina dando 3. O sea, el límite para x tendiendo a 3 de g de x, a diferencia de antes que no existía en la otra función, acá el límite existe. Si grafico esa función, repito siempre las mismas cosas. Este agujerito abierto lo agregué yo, porque si ustedes le piden la gráfica de esta función a GeoGebra, este agujero abierto no se los va a hacer. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque la imagen en 3 no existe de esa función. Y acá vemos cómo a medida que me acerco a 3, tanto por derecha como por izquierda, las imágenes también se acercan a 3. Están verificando gráficamente lo que acá calcularon analíticamente. ¿La función es continua en 3? No. No es continua en x igual 3. Bueno, paso a otra diapositiva. Son todos modelos conocidos, ¿no? Ahí, dominio de H. Todos los reales menos el 3. Otra vez, no existe H de 3. ¿Va a ser continua en 3 la función? No. No va a ser continua, pero calculemos el límite. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 3?
¿Es un límite directo? ¿Es un límite indeterminado? Es un límite directo. Directo, porque el denominador es un infinitésimo, tiende a 0 y acá tenemos una constante. Entonces, ¿esto qué me da? Infinito. Y lo que me preguntaron hace un rato, yo a este infinito no le pongo signo. Si quiero saber el signo de este infinito, y tendré que estudiar qué pasa por derecha y qué pasa por izquierda de 3. Si me acerco a 3 por derecha, la X toma valores mayores que 3. Esto tiende a 0, pero tiende a 0 positivamente. Entonces, de este lado va a ser más infinito. Y si calculo el límite para X tendiendo a 3, pero del lado izquierdo esto se acerca con valores más chicos que 3, tiende a 0, pero tiende a 0 negativamente, constante sobre algo negativo es menos infinito. ¿Va a haber asíntota en 3? ¿Qué les parece? ¿Y de qué tipo de asíntota? Asíntota vertical, porque Asíntota vertical. Y esto nos está indicando de qué forma es esa asíntota vertical, ¿sí? Bueno, ahí puse el valor del límite y la gráfica, fíjense que se corrobora en la gráfica lo que anticipamos en forma analítica. Por la derecha de 3 la función va para más infinito. Por la izquierda de 3 va a menos infinito. Acá no está dibujada la asíntota vertical. Si fuese un ejercicio de asíntotas, debería concluir que x igual 3 es asíntota vertical. Cuando es de ambos lados no se aclara, porque x igual 3 es asíntota vertical de ambos lados. Cuando es de ambos lados no hace falta aclarar. Cuando es de un solo lado hay que aclarar de qué lado. La función en 3 es continua. H de X. ¿Es continua en 3? No, no es continuo. No, es discontinua en X igual 3. Vamos a otro. Dominio de P de X. Reales menos el 3 y el menos 2. Bien. Reales menos el 3 y el menos 2. Quiere decir que no existe ni la imagen en 3 ni la imagen en menos 2. O sea, ya la función va a ser discontinua en esos dos puntos. Sí. P de X es discontinua en X igual 3 y en X igual a menos 2. Vamos a calcular igualmente el límite para X tendiendo a 3 y el límite para X tendiendo a menos 2. ¿Qué pasa con este límite y qué pasa con este límite? Da un quinto. Bueno, El primero es un cociente de infinitésimos, tiende sí. a 0 y tiende a 0. Y ya encima me dieron el denominador factoriado. Puedo simplificar. Y ahí aparece el 1/5, ¿no? El de abajo también puedo simplificar, pero cuando X tiende a menos 2 tenemos una constante, porque al simplificar me queda un 1, dividido algo que tiende a 0. ¿Cuánto da ese límite? Infinito. Infinito.
Si quiero estudiar el signo del infinito, miraré por izquierda y por derecha de menos 2. O sea, que el límite para x tendiendo a 3 me dio un quinto y para x tendiendo a menos 2 me dio infinito. ¿Sí? Vamos a la gráfica. Nuevamente, este agujero vacío, si ustedes le piden esta gráfica a GeoGebra, ese agujero vacío no se los va a hacer. Lo tenemos que agregar nosotros, ¿sí? ¿Qué coordenadas le tendré que poner a ese punto para hacer el agujero vacío? ¿Qué les parece? ¿3 1/5? Claro, 3 1/5, que es el valor del límite que encontramos. Pero no es un punto, no es imagen de 3, porque dijimos, lo primero que dijimos es que 3 no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? ¿Les parece que la discontinuidad que se ve en 3 es igual a la discontinuidad que se ve en menos 2? ¿Les parece que es el mismo tipo de discontinuidad la que se observa en 3 que la que se observa en menos 2 para esta función? No, profe. No, Vamos a ir una cinta. porque yo les estoy haciendo calcular los límites para que vean que si bien las funciones yo ya puedo decir que son discontinuas, el tipo de discontinuidad va a depender de los límites. Por eso les estoy haciendo calcular los límites en esos puntos donde ya de antemano estamos diciendo que la función es discontinua porque no existen sus imágenes. Bueno, vamos a otro. Falta este y otro. Fíjense, la misma función de recién, ven, acá la definí en GeoGebra. Si x es distinta de 3, que grafique P de x. P de x era la función anterior, que es esta. O sea, si x no vale 3, grafique esto. En caso contrario a esto, ¿qué será? X igual 3, ¿no? Esto que dice acá, en caso contrario, ¿qué tengo que entender? Lo contrario a x distinto de 3 es x igual 3. Sí, profe. Bueno, entonces ahora pregunto cuál es el dominio de Q. Todos los reales. Todos los Menos el reales. menos 2. ¿Menos 2 o menos 2? Menos el menos 2. Ah, ahora sí. Todos los reales menos el menos 2. Y la imagen en 3, ¿están todos de acuerdo que vale 4? Sí. Bien. Ahora, en menos 2 va a seguir siendo discontinua esa función. Porque la imagen no existe en menos 2. ¿Estamos? Ahora la pregunta será, ¿qué va a pasar en 3? ¿Sí? Quiero que me calculen el límite para x tendiendo a menos 2 de esa función. Si tengo que escribir el límite para x tendiendo a menos 2, ¿qué uso? ¿La rama de arriba o la rama de abajo? La rama de arriba. La rama de arriba, ¿sí? Así que acá puedo poner esto. ¿Cuánto da ese límite? Infinito. ¿No van a dar lo mismo los dos? O sea, lo mismo que en el punto anterior. Que en el Y bueno, a P de ver, X. vamos a ver. Para x tendiendo a 3,
¿Qué rama uso? ¿La de arriba o la de abajo? También la de arriba. También la de arriba, porque recuerden que cuando calculamos el límite, lo que analizamos es el entorno de 3, no lo que pasa en 3. Entonces también voy a usar la rama de arriba, por eso los límites no van a cambiar con respecto a lo que hicimos antes, como recién alguien dijo. Este límite es 1/5. ¿Sí? Vamos a la gráfica. ¿Qué diferencia va a haber con la gráfica anterior? ¿Qué les parece? Tener un puntito lleno en 4, digamos. Claro, o sea, porque, no sé por qué, o sea, este vacío va a seguir permaneciendo, ¿no? ¿O Sí. este es el que vos vas a llenar? No, ese va a seguir vacío. Ese va a seguir vacío, ¿y dónde va a aparecer un punto? Aislado. En 4, más arriba. En 3, 4. Sí. Ahí están los límites y ahí está la gráfica. Lógico, el que no estuvo practicando funciones, el que no estuvo practicando límites, estamos hablando en japonés más o menos, ¿no? Pero el que estuvo practicando, todas estas cosas salen bastante rápido. Es lo que yo les digo, el que no practica es la acumulación de nieve que viene subiendo y subiendo. ¿Qué les parece a ustedes? Pregunto, en -2, Q de X es discontinua, ¿sí? Q de X es discontinua en X igual a -2. Porque ya directamente al no tener imagen era discontinua. ¿Qué pasa en 3? ¿Es continua o es discontinua? ¿Cumple la definición de continuidad No, en no la 3? cumple. No la cumple. ¿Por qué no la cumple? Porque la imagen no es igual al límite. Claro, Q de 3 me dio 4, que está acá, y el límite para X tendiendo a 3 es 1/5, no es el mismo valor, son distintos, ¿los ven? No cumple la definición de continuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que Q de X en 3 también es discontinua. Sí. Bien. Viene la última. No, esta y otra más creo que falta, no, perdón. Hace un ratito h de x era esta, ¿se acuerdan? Bueno, ahora defino r de x y digo que si x es mayor que 3, tengo esta función que es de tipo homográfica, ¿no es cierto? Y lo contrario, ¿qué va a ser lo contrario a x mayor que 3? X menor o igual a 3. Menor o igual que 3. Bueno, ¿cuál es el dominio de R? Todos los reales. Todos los reales, exactamente. Porque la rama de arriba tiene conflicto en 3, pero me dice para x mayores que 3. Así que la imagen de 3 no la voy a buscar acá. La imagen de 3 la voy a buscar en la rama de abajo. Y la rama de abajo no tiene ningún problema. Así que el dominio de R son todos los reales. ¿Y cuánto vale la imagen en 3? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Dominio de R reales, R de 3, 6. Se calcula en la rama de abajo. Ahora quiero que calculen
el límite para x tendiendo a 3 de R de x. También da 6. No hay que calcular los laterales. Hay que calcular los laterales. Bien, ¿por qué? Porque para mayores que 3 estoy en la rama de arriba. Y para menores o iguales que 3 estoy en la rama de abajo. Entonces el entorno de 3, no me importa lo que pasa en 3, pero tengo entornos diferentes a derecha e izquierda. Entonces este límite hay que abrirlo en forma lateral. Límite para x tendiendo a 3 por derecha. Si voy por derecha, uso la rama de arriba. ¿Y cuánto da esto? Infinito. Y acá me pueden decir con precisión el signo del infinito, porque estoy a la derecha de 3. ¿Esto tiende a 0 positivo o negativamente? Positivamente. O sea que es constante sobre algo, son 2 positivos, esto va a ser más infinito. Sí. Y el límite para x tendiendo a 3 del lado izquierdo, estoy en este entorno, así que acá pongo 2x. ¿Y esto cuánto da? 6. 6. Conclusión, ¿existe o no existe el límite para x tendiendo a 3? No existe. No existe. No existe el límite para x tendiendo a 3 de R de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahí están las conclusiones. Acá están los cálculos de dónde salió cada uno. El límite en 3 no existe. Y si hacemos la gráfica, el dominio de esa función son todos los reales. Este puntito lleno lo agregué yo. No hay dudas que si uno mira esta gráfica dice la imagen de 3 vale 6. El dominio son todos los reales. Pregunto, ¿tiene asíntota esta función? ¿Asíntota vertical tiene esta función? Sí, Sí, ¿de un solo lado o de los dos lados es asíntota vertical? ¿Y quién es asíntota vertical? 3 por derecha. 3 por derecha. Claro, la asíntota vertical sería x igual 3 es asíntota vertical por derecha. Si la quisiéramos graficar, y como verán, la asíntota tiene puntos en común con la función. Ya eso lo estuvimos estudiando la clase pasada, que las asíntotas pueden ser intersecadas por la función, ¿sí? Bien. Avanzo una más. Ahora sí. Una cosita, Roxana, porque Sí, después me voy a olvidar, lo dijiste antes Dale. también. No, chicos, después los ejercicios, discúlpame que me meta, ¿no? Pero, No, mejor, dale. no, pero por esto, es un beneficio para ellos. Después los ejercicios es como que piden muchas cosas, continuidad, asíntotas. Entonces, a veces calcular el límite para la discontinuidad o por la continuidad y para la asíntota es el mismo límite, no lo tienen que hacer de nuevo, pueden sacar la misma conclusión, o sea, tiene que estar una vez hecha por lo menos, ¿entienden lo que estoy diciendo? O sea, para calcular la asíntota vertical tienen que calcular este límite, ¿no? Que está acá.
y para la asíntota también. Entonces, con calcular una vez y sacar las dos conclusiones, si es continua o no, y si tiene asíntota vertical o no, ya está. No hace falta que lo hagan de nuevo. No sé si se entendió. Sí, sí. Sí, Creo que Sí, profesor. Porque a veces uno después es como que no les da el tiempo, empiezan a hacer cálculos repetidos y no tiene sentido, digamos. Bueno, nada, no intervengo más. no, está perfecto. No, pero me suele pasar que calculan todo de nuevo y si ya lo tienen hecho, o sea, no hay mala intención, mientras que está Claro, hecho en yo la... saqué, al calcular este límite, esta conclusión se las hice sacar y no volví a calcular el límite. Claro, Es un poco lo que está justamente haciendo vos. como vos pusiste ahí la asíntota y el ejercicio está tratando de otra cosa, pero bueno, Claro, después sirve para las dos. claro, en este Ojo que ejercicio no me concentré en asíntotas horizontales, por ejemplo. No pregunté nada de asíntotas horizontales. ¿Qué límite tendríamos que haber calculado si queríamos determinar asíntotas horizontales? Cuando X tiende a más y menos infinito. Claro, y fíjense que para más y menos infinito tenemos que leyes de formación diferentes, ¿sí? Bueno, y encima estas se las trae si quisiera estudiar asíntotas del lado izquierdo, pero dejemos la horizontal y la oblicua en este ejercicio, por ahora no me interesa, me voy a concentrar, vuelvo a la continuidad, ¿sí? Después vemos qué pasa con las asíntotas en esta función. Bueno, vamos a esta. Dominio de S. Todos los reales. Todos los reales. Bien, todos los reales. Como en casi todas estuve estudiando lo que pasa en 3, vieron que el 3 fue un protagonista que apareció en todas las funciones, no quiero que deje de ser protagonista acá, porque 3 es el que me está dividiendo la rama, ¿no? Acá será x menor o igual que 3. Entonces pregunto, ¿cuánto vale la imagen en 3? 5 medios. 5 medios. ¿Y el límite para x tendiendo a 3? También 5 ¿Tengo que medios. estudiar laterales o no? Hay que hacer laterales. Hay que hacer laterales. Vamos, límite para x tendiendo a 3 del lado derecho, uso la rama de arriba. ¿Y cuánto da? 5 medios. 5 medios. Y el límite para x tendiendo a 3 del lado izquierdo, uso la rama de abajo. ¿Y cuánto me da? También da 5 medios. También da 5 O medios. sea que el límite existe. Sí. Límite para x tendiendo a 3 de S de x es 5 medios. Y encima el límite coincide con quién. Ustedes me dijeron que la imagen en 3 era 5 medios. Entonces, ¿qué pasa en 3? ¿Es continua o no es continua esta función? Es continuo. S de x es continua, cumple la definición de continua en x igual 3. ¿Sí? Pregunto, esta función, si yo quiero analizar la continuidad en x igual a 1, ¿qué tendría que pensar? ¿Qué tendrían que analizar?
Primero la imagen, después el límite. ¿Cuánto vale la imagen en 1? 5 sextos. Bien, y para calcular el límite para x tendiendo a 1, 5 ¿qué rama sextos. uso? La de abajo. La de abajo. No tengo que estudiar límites laterales. Y el límite para x tendiendo a 1, ¿qué me va a dar? 5 sextos. Son iguales. Es continua en 1. Porque Sí, uno a sí. veces ve que anula este denominador y dice, ah, si anula este denominador es discontinuo. Guarda, no me importa porque esta rama ni pincha ni corta para 1 porque acá me está diciendo para x mayores que 3. ¿Mm? Bueno, dominio reales, S de 3, 5 medios, el límite para x tendiendo a 3 de ambos lados 5 medios. Conclusión, la función es continua y esa es la gráfica. ¿Estamos? Fíjense en que esta rama es un pedazo de una homográfica y esta rama es una lineal. Son dos modelos, pero recontra súper conocidos, ¿sí? Y 5 medios es 2,5, claramente la imagen en 3 es 2,5 y coincide con los dos límites laterales que van hacia el mismo valor. ¿Está? Bueno, yo quiero que observen ahora lo siguiente. Vamos desde el comienzo, desde las primeras diapositivas. Fíjense, me concentré en casi todas, me concentré en 3. Acá dijimos que la función es discontinua. Tenemos esta discontinuidad que se manifiesta como una especie de salto que pega la función. ¿Qué les parece? ¿Este salto es medible o no es medible que pega la función? Es medible. Es medible. ¿Les parece que hay algún otro punto donde esta función, por lo que observan en el gráfico, es discontinua? No. No. Vamos a la segunda. Esta era la función. Acá la discontinuidad, ¿pega un salto? ¿Hay un No. salto como en el anterior? Dijimos que era discontinua. ¿Pero pega un salto? No. No. Bien. Vamos a la siguiente. Acá en 3, la función también dijimos que era discontinua. La función da un salto en 3. ¿Este salto se puede medir a diferencia del que podíamos medir en el primer caso? No. Si pongo una regla, ¿puedo medir el salto que la función pega en 3? No. No. No, no se puede medir. Vamos al otro caso. Acá teníamos 2 puntos de discontinuidad, en 3 y en -2. ¿Son iguales las discontinuidades que presenta en 3 que en -2? No. No son iguales. En -2 pega un salto que no se puede medir y en 3 no hay ningún salto. Hay un agujerito abierto, pero no pega un salto la función. ¿Ven que son distintos tipos de discontinuidades? ¿Lo pueden observar eso? Sí. Vamos acá. Acá lo mismo. Era discontinua en -2 y en 3. Y pasa lo mismo. En -2 pega un salto, pero la discontinuidad en 3 sigue siendo un agujerito abierto.
Vamos a este caso. ¿Qué les parece? En 3, ¿pega un salto la función? ¿No pega un salto la función? Creo que no. ¿No pega un salto? O sea, si yo tengo que pasar de 3 a uno que tengo muy a la derecha de 3, ¿no pega un salto la función? Creo que sería de un número finito a un salto infinito. O sea, más o menos así, por eso, así lo entendí. Pero entonces pega un salto. La función Sí, pero pega un salto y este salto no lo puedo medir tampoco. Si yo quiero sí, pasar de 3 a uno que está a la derecha de 3 muy cerquita, pega un salto la función. Por ya más que entendí. en 3 esté lleno, no importa. Si salto a la derecha de 3, pega un salto. Si salto a la izquierda, no, pero si salto a la derecha, sí. Entiendo. Gracias. Bueno, y la última, si es continua. Acá no veo ni agujero abierto, no veo ni un salto finito, no veo ni un salto infinito. Veo continuidad en ese punto en la función porque dijimos que era continua, ¿sí? Todo lo que estuvimos haciendo es para clasificar las discontinuidades. ¿De qué depende la clasificación de las discontinuidades? ¿De qué les parece que va a depender? ¿Qué les hice calcular en todos los ejercicios que estuve insistiendo? A pesar de que la imagen no existía, yo que les pedía que calculen. El límite. Los El límites. límite. Porque la clasificación de las discontinuidades depende del límite, ¿sí? Fíjense en que en 3, que era el punto donde más aparecieron las discontinuidades, ya el primer renglón de la definición de continuidad no se cumplía. Sin embargo, yo les hacía estudiar el límite. ¿Por qué? Porque el límite me va a permitir a mí clasificar las discontinuidades. O sea, el tipo de discontinuidad que tengo va a depender del límite. Y tenemos dos tipos de discontinuidades. A un tipo de discontinuidad se la va a llamar evitable y al otro tipo de discontinuidad se la va a llamar esencial. Estos son los dos grandes grupos en que se van a clasificar las discontinuidades, evitables y esenciales. ¿Cuándo una discontinuidad es evitable en x igual a a? Si existe el límite para x tendiendo a a. Si el límite existe, cuando decimos que existe el límite, estamos diciendo que el límite tiene que ser un valor finito. ¿Está? Si el límite existe, la discontinuidad es evitable. Si no existe el límite para x tendiendo a, la discontinuidad se transforma en esencial. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Si la discontinuidad es evitable, va a existir el límite y vimos ejemplos. Puede que la imagen en el punto no exista, pero que sí exista el límite. Puede que la imagen en el punto exista, que exista el límite y que ambos sean distintos, ¿sí? Esas serían como las dos posibilidades que se pueden dar acá. Las discontinuidades evitables, visualmente, ¿qué les parece? ¿Es un salto medible? ¿Es un salto que no se mide o es un agujerito abierto?
¿Qué les parece visualmente que es una discontinuidad evitable? Un agujero. Es un agujero abierto. Y en algunos casos decimos que las discontinuidades evitables, como su palabra lo dicen, se pueden evitar rellenando ese agujerito. Lo que pasa es que estamos definiendo otra función, no es la misma función. Dicen, a veces nos piden redefina la función. Redefinir la función significa dar una nueva función, porque no va a ser la misma función, en la cual relleno el agujerito o cambio el relleno del agujerito. Pero estoy en todos los casos definiendo una nueva función, pero solucionando, digamos, ese agujerito vacío. Tiene solución esa discontinuidad, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver en ejercicios. Se puede redefinir, es decir, transformar la función en otra función, pero continua. Relleno el agujero o cambio, Ahora vamos a ver en los ejemplos que estuvimos viendo cómo redefinimos la función cuando es evitable. Cuando la discontinuidad es esencial, y acá lo que voy a escribir acá vale solo para lo que vamos a llamar discontinuidades de primera especie. Las de segunda especie, las esenciales de segunda especie, después les voy a mostrar un ejemplo, pero lo que voy a escribir acá es para las de primera especie, ¿sí? Si el límite no existe, pueden pasar dos cosas. Que la función pegue un salto finito o que la función pegue un salto infinito. ¿Cuándo el salto va a ser finito? ¿Qué les parece? Cuando los dos límites laterales, ¿cómo son? Cuando ninguno tiende a infinito. Claro, los dos límites laterales, ninguno de los dos es infinito, pero como el límite no existe, van a ser finitos los dos, pero distintos, porque el límite no existe. Y el salto, en cambio, va a ser infinito cuando alguno de los límites laterales es infinito o es infinito en el punto. Entonces, el salto finito, si los límites laterales en x igual a a son finitos y distintos. Y si quiero medir el salto, la medida de ese salto va a ser el módulo de la diferencia entre los límites laterales, en cualquier orden, porque por eso pongo módulo. Si pongo una regla y quiero medir el salto, es el módulo de la diferencia entre los dos límites laterales. Si el salto es infinito, no se va a poder medir. Si el límite para x tendiendo a a nos da infinito o alguno de los laterales es infinito. ¿Por qué hablé de primera especie? Porque hay algunas discontinuidades cuando el límite no existe, que son unas raras. Esperen que les voy a mostrar. Acá en GeoGebra hemos visto algunos ejemplos como este. No sé si se acuerdan de esta función que la graficamos varias veces. ¿Se acuerdan de esta función? Cuando analizamos el límite en cero, ¿qué pasaba con el límite en cero? ¿Existía el límite en cero? No. No. ¿Ven que la función oscila en cero? Va de 1 a menos 1, de 1 a menos 1. Yo, por más que lo agrande esto,
Es una mancha, ¿ven que esta mancha va creciendo? Acá en 0 el límite no es ni finito ni infinito. El límite no existe porque se vuelve loca la función en el entorno de 0, oscila entre valores. Esta también, la función coseno, también de 1 sobre x. Pasaba algo similar, en el entorno de 0 la función se volvía loca. Estas son las que se llaman discontinuidades de segunda especie. Nosotros en los ejercicios nos vamos a concentrar exclusivamente en las de primera especie, ¿sí? Estas son muy puntuales y son ejemplos así, podríamos decir, contados con los dedos de las manos donde está sucediendo esto. En este caso el límite no existe, pero no existe no porque los laterales son distintos o porque es infinito, es porque la función en el entorno de 0 no se estabiliza ni en un valor finito ni en el infinito tampoco. Estas son las que se llaman discontinuidades esenciales de segunda especie. Por eso dentro de esta clasificación, nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en las de primera especie. Por eso cuando les pedimos clasifiquen las discontinuidades, las tienen que clasificar en evitables o en esenciales. Y dentro de las esenciales, de salto finito, de salto infinito. No pongan primera, segunda especie, no se mareen con la especie de la discontinuidad, porque todas las que estamos viendo o analizando en los ejercicios son de primera especie. ¿Sí? Lo aclaro porque en los apuntes de cátedra está esta clasificación de primera y segunda especie, creo que lo tengo acá abierto, los apuntes de clase. Que es lo que todo esto corresponde a la tarea 6 de límite. ¿Ven que acá les pone este ejemplo justo como segunda especie? Cuando el límite en el punto no existe o es igual a infinito, diremos que la discontinuidad es esencial. Dentro de las esenciales hay como dos grupos. De primera especie, los límites laterales existen, son finitos y distintos, ¿sí? Es salto finito o alguno de ellos es infinito, en ese caso es salto infinito. O las de segunda especie, alguno de los límites laterales no existe. Bueno, no sé si está muy claro eso. Por eso preferí aclarar que las de segunda especie son estas raras donde el límite no existe, no porque no es ni finito ni infinito el límite ahí, no existe porque la función no se estabiliza en ningún valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a clasificar las discontinuidades en todas las funciones que vimos antes. Hagan una captura de pantalla de esto para que tengan clara la clasificación en evitables o esenciales, que dependen exclusivamente del límite. Y vamos a ir clasificando las discontinuidades en todos los ejemplos que vimos. Primer ejemplo.
¿Están de acuerdo que es una discontinuidad esencial de salto finito? Sí. Y si ustedes se acuerdan, los límites laterales daban por un lado 0, por otro lado 1, el módulo de la diferencia es 1, es el valor que pega el salto. Bueno, vayan pensando en G de X. G de X era la que era la del seno con el agujerito abierto, porque no me avivé, ya puse el cartel. Este cartel no lo tendría que haber puesto, tendría que habérselos dejado para que lo piensen. ¿Es evitable acá la discontinuidad? Habíamos calculado el límite. El límite nos daba finito, ¿se acuerdan que nos daba 3? Sí. La imagen en 3 no existía, pero sí existe el límite. Entonces, yo esta discontinuidad la puedo evitar rellenando este agujerito. Eso es lo que se llama redefinir la función. En realidad es definir una función nueva. Esa función nueva, que la vamos a llamar G asterisco, ¿cómo la definirían ustedes? Como una función por rama. Una función partida, ¿sí? Y esta rama se la pondrían para cualquier valor de X que no sea 3. Y si vale 3, ¿qué harían? ¿Qué imagen le asignarían a 3 para llenar este agujerito? La del límite. 3. El valor del límite, que es 3. ¿Está? Es una nueva función. Por eso es el asterisco. No es la misma que antes, ¿sí? Por eso a mí mucho eso de redefinir no me gusta. Es dar una nueva función donde voy a llenar este agujerito. Se puede solucionar la discontinuidad. Entonces acá me quedó el X distinto de 3, me quedó mal, tendría que estar en el renglón de arriba. Es la misma función que antes si X es distinta de 3. Y si X vale 3, le asigno el valor del límite que era 3. Y entonces llené el agujero, ya no es G de X, es una nueva. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Esta discontinuidad, habíamos calculado el límite, nos daba infinito. Por lo tanto, la discontinuidad es esencial. Y el salto no se puede medir, es un salto infinito. Algunos ponen en X igual 3, discontinuidad de salto infinito. No hay que olvidarse la palabra esencial. La clasificación de las discontinuidades es en evitables o en esenciales. La palabra aparte me está ayudando. Las evitables son las que se pueden evitar, son las que se van a poder redefinir. La esencial no tengo manera de arreglar ese salto que pega la función. ¿Avanzo con el otro? En Argentina todo se arregla, Roxana. Todo se arregla, ¿no? Bueno, a ver, antes de pasar al otro. El otro, ¿se acuerdan que era? ¿Por qué habré puesto los carteles? A ver. Esperen. Y bueno, pero ahora voy a mostrar todos los carteles. Me olvidé de poner las animaciones. Qué pescado. Acá. Esta era la función. Bueno. Esa función.
¿Cómo son las discontinuidades? Tenemos que clasificar en 3 y en -2. -2 infinita. Esa no es la clasificación. Esencial de salto infinito. En Ahora -2. sí, la clasificación es esencial de salto infinito. En x igual a -2 y en x igual 3, Evitable. evitable. Si yo tengo que redefinir esta función, la discontinuidad que voy a poder solucionar es la que pasa en 3, pero no la que pasa en -2. ¿Estamos de acuerdo? Esta no tengo manera de arreglarla. Esta puedo rellenar el agujero con cemento. Vamos a ver entonces esa diapositiva. En x igual 3 hay una discontinuidad evitable. En x igual a -2 hay una discontinuidad esencial de salto infinito. La función se redefine, es decir, define una nueva función que será continua en 3, pero sigue siendo discontinua en -2. Se la suele llamar con el mismo nombre, pero poniéndole un asterisco. Y esa P asterisco, lo único que hago es rellenar el agujerito, aunque no puedo solucionar la discontinuidad que existe en -2. Y a 3 le asigné el valor del límite que habíamos calculado. Rellené el agujerito. Solucioné una discontinuidad, pero no la otra discontinuidad. ¿Se acuerdan esta? ¿Por qué en 3 la discontinuidad sigue siendo evitable? Porque existen los límites laterales. Porque el límite para x tendiendo a 3 nos daba un quinto, nos daba valor finito. Lo que pasa que no coincidía con el valor de la función en el punto. Si esta función quiero redefinirla para que sea continua en 3, ¿qué voy a tener que hacer? Este punto cambiarlo por ¿quién? ¿Qué imagen le voy a tener que asignar a 3? Un quinto. Un quinto, ¿está? Pero ven que estoy definiendo otra función. Por eso a mí mucho esto de redefinir no me gusta. Porque no estoy redefiniendo, estoy definiendo una nueva función. Porque para eso es distinta, es una nueva función que es igual a la de antes, si ustedes quieren, Q asterisco, ¿no? Es igual a la P asterisco de hace un rato. Soluciono esta discontinuidad, pero la esencial no hay manera de arreglarla. Esta Q asterisco es igual a la P asterisco de hace un rato. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí, sí. Bueno. ¿Están de acuerdo con eso que dice ahí? Que es una discontinuidad esencial. Acá los límites era, por la derecha de 3 nos daba más infinito, por la izquierda de 3 nos daba finito. El salto que pega es infinito, era el que habíamos estado discutiendo con uno de ustedes. No se puede arreglar esta discontinuidad, no tengo manera de solucionar ese salto que pega la función.
El límite para x tendiendo a 3 del lado derecho es más infinito. No tengo manera de solucionar esa discontinuidad. Es esencial. Y el salto es infinito. Uno de los dos límites laterales da infinito. Entonces el salto es infinito. Si pongo una regla acá, no puedo medir este salto, porque la regla la pongo acá en 0 y no termina nunca de medirse el salto. ¿Estamos? Sí, se entendió. Bueno, entonces, la última de las funciones que había puesto era una función continua, esta. Si es una función continua no tengo que clasificar nada, porque no hay discontinuidad para clasificar. Esta, ¿se acuerdan? Si es continua, punto. Porque algunos dicen, en x igual 3 es continua y después me ponen salto finito. ¿Cómo? Eso es una contradicción. Si es continua, no hay discontinuidad. No es ni evitable ni esencial porque es continua la función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, para terminar, antes de que vayamos al recreo, ¿se acuerdan que esa función, que el ejercicio 30A lo hizo Mónica la clase pasada para buscar asíntotas? Busquen el 30A, no, perdón, 34, estoy diciendo para abajo. El 30G que lo hizo Mónica, ¿se acuerdan? El 30G para buscar asíntotas. ¿Qué era esta función? 34A queda ahora. Y no, es 34A para discontinuidad, pero Claro. este Sí, es el sí, que sí. hizo Mónica, 30G. ¿Era esta función? Sí, es el mismo. Claro. Que lo hizo la clase pasada, no sé si se acuerdan. Que buscó las asíntotas de esa función. No la habíamos graficado a esa función. Mónica había buscado todas las asíntotas, ¿sí? ¿Me pueden ir diciendo las asíntotas que encontró Mónica la clase pasada? Asíntota vertical. En x igual menos 1. La ecuación de la asíntota vertical es x igual a menos 1. Sí. Bien. Asíntota horizontal, había encontrado dos, ¿no? Sí, Para en x tendiendo a más infinito, igual a 1. a 1. Y para menos infinito, menos 1. A menos infinito, igual a menos 1. Bueno, quiero que miren la gráfica de esa función. Miren lo que pasa con la asíntota horizontal para más infinito y la gráfica de la función. Son coincidentes, ¿lo ven? Solo no coinciden ¿en dónde? En uno. Son casos extremos de asíntotas. Acá la asíntota y la función comparten infinitos puntos excepto el punto 1 que en la función no está definido y sí pertenece a la asíntota. Fíjense en que y igual a 1 es esta recta y esta recta forma parte de la gráfica de la función, excepto para el punto 1, 1 donde tenemos el agujerito abierto. Son
casos extremos de asíntotas, cumple la definición de asíntota y en este caso la asíntota coincide prácticamente con una parte de la función, excepto para un valor donde la función en uno no estaba definida y, si ustedes quieren, la asíntota sí. Bueno, este ejercicio, ¿sí? Porque el problema de la continuidad es cómo analizar, cómo clasificar las discontinuidades, porque fíjense en lo que dice el ejercicio 34A. Dice, indicar para qué valores de X son discontinuas las siguientes funciones, indicando en cada caso qué tipo de discontinuidad poseen. Cuando sea posible, redefinirlas para que sean continuas. Lo difícil es encontrar esos puntos donde la función deja de ser continua. Eso es lo difícil que tienen estos ejercicios. Entonces, como siempre decimos, todo ejercicio que hable de funciones, tengo que empezar por buscar el dominio, que es lo que hicieron la clase pasada cuando trabajaron con Mónica. El dominio de esa función son todos los reales menos quién. Menos 1 y 1. Ya ahí ustedes tienen dos puntos donde la función va a ser discontinua. ¿Por qué en 1 y en menos 1 la función va a ser discontinua? ¿Qué pasa en 1 y en menos 1? ¿Existe f de 1 o no existe f de 1? ¿Existe f de menos 1 o no existe f de menos 1? Si no están en el dominio, ¿voy a tener imagen? No. No, entonces el primer renglón de la definición de continuidad en un punto no se cumple. La imagen en el punto no existe. ¿De qué dependerá la clasificación de la discontinuidad en estos puntos? Del límite. De acuerdo al límite, voy a poder clasificar la discontinuidad, tanto en 1 como en menos 1. Ahora, ¿será el único punto que tengo que analizar la discontinuidad de esta función? Ese es porque si no parece que uno solamente tiene que clasificar la discontinuidad en puntos que no pertenecen al dominio de la función. Y no solamente se clasifican las discontinuidades en puntos que no pertenecen al dominio de la función, sino que en algunos puntos que pertenecen al dominio de la función puede haber discontinuidades. De hecho, en nuestros ejemplos, a ver, ¿en qué ejercicios que pertenecían al dominio? Acá, el 3. Habíamos dicho que el dominio de esta función eran todos los reales. Sin embargo, en 3 tenemos una discontinuidad. Y el 3 pertenece al dominio de la función. ¿Pero por qué el 3 será un punto de conflicto? ¿Qué les parece? ¿Por qué habrá que estudiar lo que sucede en 3 a pesar de pertenecer al dominio de la función? Porque no es la misma función de un lado que del otro. Porque es el punto donde las ramas se dividen. Entonces, ¿qué pasa? Puede existir la imagen en 3, como en este caso, el 3 pertenecer al dominio de la función, sin embargo, cuando uno analiza los límites y los vecinos de la derecha y los vecinos de la izquierda se pueden comportar de distinta manera. Entonces,
Los puntos donde la continuidad puede llegar a fallar son, bueno, desde ya los puntos que no pertenecen al dominio de la función, siempre que sean puntos de acumulación. ¿Se acuerdan que yo hablé de punto de acumulación? ¿Por qué el 1 y el menos 1 son puntos de acumulación? Si yo tengo que dibujar el dominio de esta función, voy a hacer un agujerito en 1, un agujerito en menos 1, pero los alrededores de ese punto están en el dominio de la función. Son puntos de acumulación, no son puntos aislados, que no sé a la derecha y a la izquierda si están o no en el dominio de la función. Entonces, 1 y menos 1, al no existir la imagen, ya van a ser puntos de discontinuidad. Tendré que calcular el límite para clasificar esa discontinuidad. Y en esta función, al tener el valor absoluto, yo si quiero la puedo escribir como una función por ramas. De hecho, Mónica lo hizo en la clase pasada. ¿Las ramas dónde se van a partir de esta función? ¿Dónde se parten las ramas de esa función? ¿Dónde se anula este módulo? 1 y menos 1. No. El Lo menos mismo 1. le contestaron la clase pasada. ¿Dónde se hace 0 lo de adentro del módulo? ¿Para qué valor de x se hace 0 esto? Para 0. Para 0. Las ramas se parten en 0. Recuerden que las ramas se parten en el valor que anula lo que tengo adentro del módulo. Se partirían en 1 y en menos 1 si yo dentro del módulo tuviese esto. Pero dentro del módulo no tengo esto, tengo módulo de x. Entonces, para x mayores o iguales que 0. ¿Sí? Esto es positivo. Esto lo hizo Mónica la clase pasada. Para x mayores o iguales que 0, lo que tengo adentro del módulo es positivo. ¿Puedo sacar las barras de módulo? Sí. Y para x menores que 0, lo que tengo dentro del módulo es negativo. Para sacar las barras de módulo tengo que poner la expresión opuesta. Miren que yo acá, al poner esto así, no necesito aclarar esto porque yo no hice la simplificación. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál es el dominio de f, el dominio de f acá lo pueden sacar perfectamente porque mayores o iguales que 0 incluye al 1, pero el 1 lo tengo que sacar porque anula este denominador. X no puede tomar el valor 1. Y tampoco puede tomar el valor menos 1 porque para los x menores que 0, fíjense en que si acá ponemos menos 1, esto se hace 0 y escrita así, el dominio de f es igual al que yo escribí. Guarda si escriben esto. Si escriben esto, está mal. Ahí me están cambiando la función. Porque ustedes están diciendo que para todo número mayor que 0 la función vale 1. Y eso es mentira. Para todo número mayor que 0 va a valer 1 siempre que la x sea distinta de cuánto. Esto está mal. Ahora, si escriben esto, ponen 1. Si x es mayor o igual que 0 y x distinta de 1, ahí es otra cosa. ¿Ven? Se puede o escribir así, sin hacer la simplificación, y si simplifican, tienen que indicar para qué valor esa simplificación es válida. Esa simplificación es válida siempre que la x sea distinta de 1. Esto lo vieron el otro día con Mónica. Entonces, aparte de 1 y menos 1, ¿dónde tendríamos que pensar que podría llegar a fallar la continuidad de esta función? En 0. En 0, porque es el que divide las ramas, ¿sí? Bueno, analicemos lo que pasa en 0.
¿La imagen en cero existe? ¿Cuánto vale f de 0? 1. F de 0, 1. ¿Están todos de acuerdo? Límite para x tendiendo a 0. ¿Tengo que estudiar laterales? Sí, ¿no? Porque Sí, ahí porque es el que divide cambia la rama. la rama. Por Sí. derecha de 0 tengo la rama de arriba. ¿Cuánto da este límite cuando x tiende a 0? 1. 1. Límite para x tendiendo a 0 por izquierda. Es la rama de abajo. ¿Cuánto da ese límite? También 1. 1. Quiere decir que el límite para x tendiendo a 0 de f de x va a ser 1. ¿Coincide con el valor de la función en el punto? ¿Son iguales estas dos cosas? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En x igual 0, la función es continua. Analizo porque es el que divide la rama, ¿sí? ¿Qué pasa en 1 y en menos 1? Dijimos que no existe la imagen, ni en 1 ni en menos 1. ¿Cuánto daba el límite para x tendiendo a 1? ¿En qué rama tengo que posicionarme? Vamos a analizar en x igual a 1. No existe la imagen. Ya la función es discontinua. Pero vamos a estudiar el límite. ¿Qué pasa cuando calculamos el límite para x tendiendo a 1? ¿En qué rama estoy? En la de arriba. En la de arriba. Cuando x tiende a 1, ¿tenemos cociente de infinitésimos? Vale la simplificación. Acá no tengo que aclarar nada porque en el límite no me importa lo que pasa en 1, sino en las cercanías de 1. ¿Cuánto me da este límite? 1. 1. ¿Qué tipo de discontinuidad es? ¿Evitable o esencial? En x igual a 1, el límite existe. No existe la imagen. Es evitable. Evitable. Y si ustedes ven el grafiquito, ¿qué aparece en 1? El agujerito abierto. En x igual a menos 1, la imagen no existe, dijimos. ¿Qué pasa cuando calculamos el límite para x tendiendo a menos 1 de la función? ¿En qué rama estoy? En la de abajo. En la de abajo. Cuando x tiende a menos 1, lo de arriba tiende a menos 2. Y lo de abajo tiende a 0. ¿Cuánto da este límite? Infinito. Infinito. La discontinuidad en x igual a menos 1, ¿qué es? ¿Esencial o evitable? Esencial. Esencial. ¿Y el salto? Infinito. Ahí lo ven. Acá tuvimos que analizar
1 y menos 1 porque no pertenecen al dominio de la función y son puntos de acumulación del dominio, ¿sí? Y es 0 porque es el que divide la rama, que es el que puede llegar a generarnos conflictos cuando analizamos la continuidad de funciones. Ah, miren, acá el cartelito tenía anotadas las asíntotas que acá las volví a escribir. Acá GeoGebra lo lleva a la gráfica de la función, ¿eh? No lo voy a hacer. Después, si quieren ver la gráfica de esta función, acá tienen el hipervínculo al GeoGebra. Bueno, son 10 y 20. Me quedó esto de la función continua en intervalos, pero antes de seguir con esto, vos los ejercicios que preparaste son para clasificar discontinuidades, no es continuidad en intervalo y todo eso. No, todo en un punto, Roxana. Por eso, entonces cuando volvamos te voy a dejar la posta a vos que hagas algún ejercicio y yo después sigo con esto. ¿Estamos? Bueno. Bueno, a ver. Dejo de grabar.